Sean todos y todas bienvenidas a esta la segunda sesión de este tercer día de la Cumbre Mundial Moon Impact, en español. A nombre de Youthleads, Moon Impact Ecuador y Moon Impact, facilitar este evento y crear puentes que promuevan el empoderamiento de los jóvenes en Latinoamérica y el mundo hispano. El día de hoy tendremos 3 invitados de lujo. Estamos plenamente seguros de que esta charla será de mucho provecho para todos los participantes. Ahora bien, queremos comenzar esta sesión presentando al staff que ha hecho esta sesión posible. Mi nombre es Daniel Salazar y soy de Ecuador. Funciono como asistente de comunicaciones en Moon Impact Ecuador y en Youthleads. A continuación daremos paso a la presentación del staff que conformará esta sesión y posteriormente se procederá a mostrar los talleristas del día de hoy. Voluntarios, tienen la palabra. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivette Salazar, soy de Quito, Ecuador, tengo 16 años y en este evento les voy a ayudar como voluntaria, estoy a su servicio. Hola chicos, yo soy Liliana Huelongo, de Quito, Ecuador, tengo 16 años y les voy a ayudar como voluntaria número 2. Esperamos que lo disfruten. Sean una vez más bienvenidos y bienvenidas. Y recuerden, escuchemos, aprendemos y dejémonos inspirar. En ese momento vamos a proceder con unos anuncios de seguridad. Muchas gracias. Bien. Queremos recordar a todos los participantes que deberán mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión para evitar interrupciones. Únicamente durante el tiempo de preguntas podrán hacer uso del mismo. En caso de incumplir con esta o cualquier otra norma de seguridad, el participante será excluido de la sesión. B. Además, les informamos que si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las demás charlas, del funcionamiento de Zoom o cualquier otro tema, contáctense con los voluntarios. Asimismo, pueden ir a nuestro punto de información para recibir más información de cómo pueden participar en Moon Impact y en los programas existentes. C. Invitar a la gente a que coloquen en el chat su país y origen. Recuerden ser muy activos y dinámicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En este momento vamos a proceder con la presentación de los invitados de lujo que nos acompañan el día de hoy. Alejandro Borja, Antonella Cicconi y Camila Cabrera. Alejandro es director ejecutivo y fundador de Youthleads. Además, es el representante en el Ecuador de Moon Impact Global. Es docente por vocación, especialista en temas de empoderamiento juvenil y en programa de Naciones Unidas. Obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales con especialización en Ciencias Políticas en el 2015 por la Universidad San Francisco de Quito. Ha trabajado como consultor en temas de desarrollo humano, educación e innovación social, tanto en el sector público como en el sector privado, así como en cooperación internacional, y voluntario dentro del sistema de Naciones Unidas. Durante el 2018 y 19 fue parte del staff del modelo universitario más grande del mundo, ENMAN, en la ciudad de Nueva York. En el campo artístico y cultural es miembro del directorio del BNI Dance Studio, donde también se desempeña como profesor y coreógrafo. Actualmente se encuentra cursando sus estudios en una segunda carrera en la Facultad de Derecho de la USFQ. Antonella es una intérprete en español e inglés, graduada de la Universidad del Museo Social Argentino y profesora asistente en el idioma de inglés, en la misma universidad. Además de ser la fundadora y directora del programa HELP, Center of English Language. Ella es profesora en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Actualmente es estudiante del ciclo de estudios pedagógicos de la Universidad de El Salvador en Argentina. Antonella es apasionada por su trabajo, en el arte y en general, defensora de la educación de calidad, libre, laica y sustentable. Participó como mentor y traductora en el programa Moon en Casa. Finalmente, Camila es cofundadora de Youthleads y coordina los proyectos de Moon Impact en el Ecuador. Participó como lead mentor y traductora en Moon en Casa. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. Obtuvo un certificado como especialista en creación de políticas públicas por la Universidad Católica del Ecuador. En la secundaria, Camila fue miembro activo del Programa de Naciones Unidas del ISM. En este tiempo, ella fue presidenta, delegada y head delegate en varios modelos nacionales e internacionales como el NHSMUN. Culminó sus estudios secundarios en el ICE Inmaculée Concepción de Espallón en España. Camila es entusiasta y profunda defensora de los derechos humanos y la igualdad.
Les pido un aplauso para todos nuestros presentadores del día de hoy. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todo el staff de voluntarios y las personas que están facilitando este taller. Pues bueno, queremos comenzar este taller un poco contando la historia hacia MUN en casa. Como ustedes pudieron haber escuchado, quizás por ahí estuvieron en la sesión plenaria, en la sesión de inicio del día de hoy, donde se mostraron los diferentes programas que tiene MUN Impact a nivel global, ¿no? Es decir, algunos de estas conferencias pues bueno, modelos, en el idioma inglés lo llaman conferencias, acá en Latinoamérica y en español lo llamamos modelos, que se están desarrollando en línea a nivel global, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa de OMOON, tenemos el OMOON Junior también, tenemos bueno, diferentes iniciativas y la propia de MUN Impact que viene a ser Moon en Casa, con su nombre original en inglés Moon at Home o MUN at Home, ¿sí? Y justo lo que queremos comentarles a ustedes es cómo trajimos esta iniciativa al español y de alguna u otra manera poder ir generando un espacio de discusión con ustedes donde podamos conversar un poco justamente sobre la situación de la educación en América Latina en términos de desigualdad, en términos de acceso al idioma inglés, por ejemplo, y entre otras cosas, cómo podemos generar nuevos espacios para que las demás personas puedan acceder a programas de tipo internacional sin necesidad de la barrera del idioma o que se formen también en un segundo idioma y de esta manera poder empezar a tener mayor conexión con gente de otros países. ¿Sí? Así que vamos a comenzar un poco esta charla junto con Cami y con Anto, hablando de cuál es la situación de América Latina en términos de desigualdad y en términos del acceso al idioma inglés. ¿Sí? Si nosotros podemos ver en el mapa que está presentado a mi lado izquierdo, formulado por el Foro Económico Mundial, que es justamente una organización que se dedica a monitorear y ver cuál es el desarrollo económico, social del mundo, podemos ver que las regiones o la región que en su conjunto está completamente en azul, es decir, tiene todas las regiones marcadas por índices de desigualdad, es América Latina. A diferencia de África, por ejemplo, donde tenemos los índices de pobreza más elevados, ¿sí? América Latina no tiene necesariamente estos índices de pobreza elevados, pero tiene el índice de desigualdad más marcado de todo el planeta. ¿Por qué? Solamente por poner algunos datos, entendemos que menos del 10% de la población en América Latina es dueña de más del 80% de la economía o de la riqueza de esta región. Por decirlo, en el caso de acá del Ecuador, tenemos que aproximadamente son 20 familias las que poseen la mayor cantidad de la riqueza del Ecuador como tal, ¿sí? Y mientras que podemos ver, por ejemplo, aquí en la zona donde yo vivo, ¿sí? Tranquilamente puedo ver hacia los alrededores diferentes suburbios donde hay personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema, entendiendo la pobreza extrema como vivir al día con menos de $1.90, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que con $1.90 ni siquiera alcanzas o tienes la posibilidad de comprar un almuerzo. El almuerzo en promedio, el más barato comprado fuera en el Ecuador, está alrededor de los $2.25, $2.50. Y con 1.90 hay gente que ni siquiera puede acceder a este tipo de alimentación. Por lo tanto, la desigualdad es un patrón que se repite en la mayoría de países de América Latina y la desigualdad no solamente tiene que ver con el dinero, sino además con el acceso a la educación y los diferentes medios que uno necesita suplir para poder tener una vida digna. Si vemos, tenemos una población de 650 millones de habitantes en nuestra región y esto nos marca justamente que son muy pocos los habitantes en nuestra región que van a acceder a una educación de calidad y evidentemente a opciones como aprender una segunda lengua. Estamos hablando de que menos del 10% de la población total de América Latina habla o escribe en el idioma inglés. Además, hay que tomar en cuenta que cuando estamos ya pasando a esta fase donde estamos hablando de acceso al idioma inglés, por ejemplo, existe una correlación. Está comprobado por los diferentes estudios especializados que existe una correlación entre hablar un segundo idioma, en este caso el idioma inglés, y la cantidad de oportunidades profesionales que tú vas a tener en un futuro. Por lo tanto,
¿quiénes son las personas que hablan inglés en América Latina? Lo primero son estudiantes de algunos, no de todos, los colegios privados o de universidades privadas, porque obviamente se vuelve un requisito. Sin embargo, esto no es o no significa necesariamente que estos estudiantes están aprendiendo o teniendo un buen nivel de inglés. También hay que hacer esa diferenciación, ¿sí? Además de eso, estamos hablando de que son personas que tienen algún ingreso o rentabilidad media alta, ¿sí? Personas con escasos recursos económicos muy difícilmente pueden acceder al aprendizaje de un idioma, de un segundo idioma. Y además, otras personas que, pues bueno, por cuestiones de becas, oportunidades y diferentes momentos en que se les ha facilitado el estudio del idioma inglés, han accedido a esta oportunidad. Ahora, con este contexto, ¿cuán posible es para un estudiante de colegio, incluso de universidad, participar en un programa como MUN at Home? La verdad es que la posibilidad es muy baja. Por más que se inscriba, y esto lo conversaban en la charla anterior, por más que se inscriba en MUN at Home, posiblemente las oportunidades de entender, interactuar, participar y sacar completamente, digámoslo así, un fruto positivo de esta experiencia van a ser mínimas y por lo tanto estamos en un escenario de deserción. Con este contexto, que es un patrón en toda la región, nosotros hemos traído MUN at Home al idioma español. ¿Cuál fue el proceso a esto? Básicamente nosotros como representantes de MUN Impact en el Ecuador, lo que decidimos fue alinearnos con los varios proyectos que tiene la organización en toda la región anglo. Y vimos que MUN at Home tiene un fuerte potencial para alcanzar a cada vez más jóvenes, con el único requisito de que haya una conectividad al Internet y evidentemente una plataforma que les permita reunirse y tener las diferentes clases, como es este caso Zoom. Así que el proceso fue básicamente traer todo lo que ya estaba hecho en MUN at Home, versión en inglés, a MUN en casa. Y a partir de eso, empezar todo un proceso de planificación, desarrollo de las clases, ejecución y después una misma evaluación de cuáles fueron los hitos o las cosas que logramos durante todas estas semanas de trabajo. Así que ahora voy a ceder el piso a Camila para que ella nos cuente un poco de cómo creamos el equipo, cómo creamos esta primera identidad y cómo empezó el proceso hacia MUN en casa. Muchísimas gracias, así es. Una de las partes más cruciales durante la planificación para el programa de MUN en casa fue crear un equipo en el que podamos confiar y también un equipo en el que estemos seguros que la comunicación iba a ser fluida. ¿Cómo entonces hicimos esto? Pues desde MUN Impact, en su versión inglés, ellos habían utilizado esta aplicación Slack, que es una aplicación parecida a WhatsApp, pero mucho más corporativa. Está, de hecho, destinada a grandes empresas para que puedan conectarse y tener canales de comunicación entre los diferentes departamentos que existe en tal empresa. Nosotros lo aplicamos y nos dimos cuenta que en nuestro contexto no funcionaba bien. Algunos no tenían notificaciones, otros aún seguían sin entender muy bien, cómo funciona esta plataforma. Así que lo que hicimos fue adaptarnos y buscar una solución que nos permita tener esta vía de comunicación directa con con los otros miembros del equipo y utilizamos WhatsApp. Creamos entonces un grupo y con este grupo pudimos seguir adelante con nuestras tareas. Una de las más importantes fue traducir los materiales que íbamos a utilizar durante el desarrollo de este programa. Estos fueron los Story Maps. ¿Qué son los Story Maps? Los Story Maps es básicamente una página web en donde ustedes van a encontrar una gran cantidad de información acerca de uno de los ODS. Entonces, como nuestra línea guía para MUN en casa era el ODS 5, igualdad de género, tuvimos que traducir eso. Entonces, en la siguiente diapositiva podrán observar cómo mantuvimos el formato, la información, y lo que hicimos fue trasladar esta información del inglés al español y adaptarla cuando era necesaria al contexto del mundo hispano. Esto fue un trabajo que se realizó en equipo con nuestros voluntarios y también con Antonella, quien es una traductora profesional y nos ayudó entonces revisando que no hubiera ningún error en cuanto al formato ni a los términos utilizados. Ahora, ¿por qué la necesidad de adaptar el contexto, o mejor dicho, adaptar el contenido al contexto en el cual nosotros vivimos? Esto es importante, chicos y chicas,
que ustedes tomen en cuenta, porque lastimosamente pasa algo, y es aquí donde un poco vamos a ir difiriendo con la exposición que se hizo en inglés, si es que ustedes ya lo pudieron ver este taller. Lo que nosotros buscamos y les recomendamos a ustedes siempre que tengan la oportunidad de aprender algo que quizás está en otro idioma o que fue desarrollado en otra región, es que no siempre la metodología o no siempre las características de un programa van a ser adaptables al contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando. El ejemplo perfecto de esto puede ser, por ejemplo, decirlo así, el tratar de imponer un sistema democrático en un país con una tradición teocrática, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos o las potencias europeas llevando un sistema democrático a una región como lo puede ser Afganistán o, por ejemplo, Irak, ¿sí? Lastimosamente, a pesar de que evidentemente se está desarrollando un sistema democrático o se está buscando implementar un sistema democrático, las diferencias culturales y de credo, por ejemplo, que pueden existir en estos países, la diferencia cultural, la diferencia étnica puede hacer que lo que se está tratando de imponer o de colocar sea completamente incompatible con la sociedad, con las instituciones de gobierno, con las diferentes personas que intervienen en este ecosistema. Es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, en el caso de América Latina, cuando tratamos de importar algún modelo económico que no corresponde a la realidad de nuestra región. Hablemos el caso de, evidentemente, los años 90 en América Latina, donde se intentó poner un sistema económico similar al que ya tenían en los Estados Unidos o en Europa y fracasó llevando a una gran crisis económica en la mayoría de países de la región. O, en su defecto, si estamos hablando también del sistema de izquierda, sistemas que se han implementado, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, tratar de implementarlos en América Latina con sus particularidades no ha funcionado. Vemos que los resultados no son positivos. En este contexto, podemos ver claramente que si es que nosotros traemos un modelo como es MUN at Home al sistema latinoamericano, puede ser que los rendimientos no sean los mejores. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta 5 parámetros que son los que nosotros empezamos a analizar. El primero, el uso del idioma. Necesitamos traer toda esta metodología que ya fue desarrollada en idioma inglés al español, con sus particularidades. Les voy a poner un ejemplo práctico donde ustedes pueden darse cuenta que los términos o los conceptos en español difieren a los conceptos en inglés. Nosotros en español tenemos una palabra para decir libertad, ¿sí? En cambio, en el idioma inglés van a existir 2 términos y tocaría diferenciar en qué contexto lo estamos utilizando. ¿Tienes freedom o tienes liberty? En el español tenemos uno solo. Así que por eso justamente el rol de Antonella, que ya va a hablar en un ratico, donde ella empieza a ver que todo esté teniendo congruencia con lo que estamos realmente queriendo decir y con lo que se quería decir en el idioma inglés. Lo segundo, las características culturales. Nuestra forma de trabajo como latinoamericanos difiere mucho e incluso al interior de Latinoamérica difieren mucho las costumbres, las tradiciones y por lo tanto nuestras características culturales deben recibir un sistema o un método que de alguna u otra manera vaya en línea con lo que nosotros hacemos. Por poner un ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos un mismo tiempo o difiere solamente en 1 o 2 horas, ¿sí? Y esto hace que tengamos una jornada de trabajo similar, mientras que MUN at Home tenía diferentes usos horarios, estudiantes de Estados Unidos, estudiantes de Singapur, estudiantes de Europa, donde la diferencia horaria era muy marcada y necesitaban una dinámica diferente a la nuestra. Lo tercero, la experiencia MUN. Aquí en el Ecuador nosotros desarrollamos muchos modelos de Naciones Unidas de una manera, pero eso difiere con los estudiantes de México, difiere con los estudiantes de Argentina. Así que lo que tuvimos que hacer es ver las áreas comunes y generar una propuesta de modelo de Naciones Unidas que pueda abarcar a todas las que ya existen. Pero como América Latina tenemos un sistema diferente a muchos modelos, como por ejemplo Nisman en los Estados Unidos, Thyman en Holanda, que eran, digamos, los ejemplos que se usaron para MUN at Home inicialmente. Las plataformas digitales. Para nosotros, Edmodo es una de las plataformas menos conocidas. Para la parte norte del mundo es una de las más utilizadas y además es una plataforma que permite, por ejemplo, tener contacto con estudiantes en China, porque evidentemente en la República Popular China hay muchas limitaciones al acceso de Google, ¿sí? En cambio, para nosotros, la plataforma que más utilizamos es Google, Gmail y todas sus diferentes aplicaciones. Lo trajimos a un Google Classroom. Finalmente, el tema de la identidad. Lo que queremos es promover que los latinoamericanos estemos convencidos de que podemos ser parte de este cambio, ¿sí? Y que no necesariamente tenemos que migrar o quedarnos solamente en un país para poder explotar esos talentos, sino que desde aquí podemos generar un cambio positivo para la humanidad. Así que generar esa sensación de identidad latinoamericana era fundamental dentro de nuestro proceso. ¿Me escuchan ahí? Sí,
Correcto. Ok, yo les voy a contar ahora cuál fue nuestra estrategia para que no solo tengamos, como les mencionaba antes, una buena comunicación entre el equipo, sino también que aseguremos que la educación que íbamos a brindar a nuestros asistentes iba a ser de calidad. Para esto teníamos que asegurarnos que el grupo con el que estábamos trabajando esté seguro de sus conocimientos y tenga también personas a las que pueda preguntar en caso de no saber, no estar completamente certero del tema que vayamos a tratar. ¿Cómo funcionaba esto? Teníamos los lead mentors o mentores, digamos, a cargo, quienes éramos parte del equipo de Youth Leads por nuestra experiencia. Entonces, como les comenté, tenemos a Alejandro, que es graduado de Relaciones Internacionales, tenemos a Antonella, quien ha sido profesora y es de hecho profesora en una de las universidades de Argentina, y también al resto del equipo que estamos estudiando carreras afines como Derecho o Relaciones Internacionales en la universidad. Esta experiencia nos daba entonces la oportunidad de guiar a nuestros mentores y encaminarlos hacia la enseñanza de temas relacionados a modelos de Naciones Unidas. Cada mentor trabajaba de forma muy cercana con sus dos mentores, con quienes iban a preparar las clases y lo que teníamos en cada sesión de los días sábados. Con esto eran los mentores quienes podían también manejar estas clases y dar a conocer los diferentes puntos que tratábamos en cada sesión. Así pues, los delegados, si tenían alguna pregunta, inquietud o deseaban conocer más del tema, podían contactarse directamente con sus mentores a través del correo electrónico o de la clase de Google, y ellos, si necesitaban, se contactaban con nosotros. Así igual funcionó en nuestras sesiones de retroalimentación y de trabajo cooperativo, pues ustedes van a ver abajo hay unas palabras que fueron, digamos, los ejes que guiaron nuestro trabajo con los mentores y también con cada uno de los delegados que participó en esta ronda de MUN en Casa. El enriquecimiento cultural fue una de las principales cosas, puesto que tenemos un equipo internacional, entonces teníamos gente de México, de España, de Argentina, quienes nos contaban, mira, pero en Argentina hacemos así esta parte del debate. En México utilizamos esta palabra para referirnos a presidencia, etc. Entonces fue una buena experiencia en cuanto al aprendizaje de diferentes formas culturales en las que incluso ONU va cambiando. En cuanto al trabajo cooperativo, como les mencioné, eran estas tres personas quienes se encargaban de planificar las actividades para sus clases y también las actividades que iban a poner en el Google Classroom, siempre con la guía hecha que está, ustedes pueden observar a su derecha, que había estado hecha por nosotros del grupo de Youth Leads. La comunicación, la guianza y la preparación fueron las tres cosas que siempre trabajamos de la mano para asegurar que la educación que podamos brindar a nuestros delegados sea de la mejor calidad y también que pueda crear un ambiente bastante positivo de cooperación en el que todos puedan sentirse cómodos para compartir sus ideas y pensamientos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo esto, teníamos que desarrollar una estrategia. La estrategia de MUN en Casa, como dijo Alejo, se tenía que adaptar a las necesidades latinoamericanas. Así que lo pensamos desde el punto de vista de centrarnos en el delegado, en el estudiante, y no en los mentores. Obviamente que los mentores iban a ser importantes, pero nosotros nos íbamos a enfocar en los delegados. Todo este pensamiento viene de la corriente de Jean-Jacques Rousseau, más contemporáneo en María Montessori y Paulo Freire. Entonces, ¿cómo la desarrollamos? Nos centramos en los aspectos, pensamos en los aspectos que los delegados se encontrarían cuando iban a comenzar el modelo. La idea era transmitirles que ellos no tenían que competir por el premio a mejor delegado, sino que tenían que aprender a incorporar herramientas que no se iban a utilizar solamente en el modelo de Naciones Unidas, sino que las podían implementar también en su vida diaria, cómo realizar una investigación, cómo poder exponer de manera correcta una idea, qué vocabulario utilizar, entre otras cuestiones. Así que, una de las premisas que nosotros tuvimos en cuenta fue que los delegados, los mentores y los lead mentors aprendan entre ellos, que se genere un ciclo de aprendizaje, ser lo suficientemente abiertos, ser lo suficientemente permeables para que aprendamos todos de todos, y de esta manera que todo se lleve a cabo de una manera más fluida. Así que todo el material que seleccionamos, todas las traducciones que se realizaron, todo lo que se coordinó,
tuvo este mismo objetivo, que MUN en Casa esté diseñado y adaptado a los delegados, que cuente con mentores y lead mentors bien entrenados, que sean permeables a las necesidades de los delegados y que podamos aprender todos de todos. Un segundito. Ahí estamos. ¿Pueden ver pantalla? ¿Sí? Se ven las diapositivas chiquito. Un segundito. Por ahí se fue algo que no era. Ya. ¿Sí? ¿Se puede ver ahí a lo mejor? ¿Me confirma? Sí. Perfecto. Nuestros retos más grandes también fue crear este lazo y esta participación con los delegados. ¿Cómo lo hicimos? Decidimos tener una estrategia en la que en nuestras sesiones no simplemente hablábamos de los temas importantes como cómo crear tu discurso, qué es el procedimiento parlamentario, sino que también invitábamos a gente preparada, experta en sus áreas de trabajo, para que puedan también aportar un poco de conocimiento a nuestros delegados. Así, tuvimos 4 invitados especiales durante esta sesión de esta ronda de MUN en Casa, quienes cada uno pudo aportar de formas diferentes a los delegados. Entonces, nuestras sesiones se dividían una mitad en este intercambio de ideas y de experiencia y conocimiento con los invitados, y la segunda parte ya el debate acerca de los temas que habíamos planteado con anticipación. Así se desarrollaron las 5 semanas de MUN en Casa y pudimos ver cada vez cómo todos los participantes estaban más involucrados con las actividades que hacíamos, asistían a todas nuestras charlas y disfrutaban de este tiempo y este espacio de debate y de compartir ideas sobre todo. Bien, y a medida que se iba acercando la fecha de que comience la primera ronda de MUN en Casa, nos dimos cuenta de que teníamos muchísimo material, pero poco tiempo para compartirlo. Entonces al equipo se le ocurrió la idea de llevar a cabo reuniones entre semana, cada uno con su comité, porque estaban los lead mentors, los mentors y los delegados divididos en distintos comités. Cada comité formaba una especie de comisión que se retroalimentaba entre ellas. Estos comités estaban regulados durante la semana a través de Google Classroom, y ahí era donde también surgió la idea de tener reuniones semanales, más que nada también porque para muchos de los delegados que participaron de este modelo era su primera experiencia, entonces tenían muchísimas dudas, no sabían cómo llevar a cabo correctamente una investigación, no sabían qué vocabulario utilizar para cada una de las cuestiones. Entonces, con el afán, y otra vez basándonos en la premisa de que queríamos que el delegado realmente aprendiera, se llevaron a cabo reuniones semanales, que se acordaban entre los lead mentors, los mentors y los delegados. Podían ser siempre en el mismo horario o en distinto horario, se podían conectar todos, o realmente los que lo necesitaran. De esta manera, una vez más, nos dimos cuenta que todo este esfuerzo extra rindió sus frutos, porque en el debate final, todos los delegados que formaron parte, siendo personas experimentadas o en su primer modelo, demostraron conocimiento, pudieron utilizar las estructuras correctas, el vocabulario adecuado, y se manejaron con el respeto que un modelo de Naciones Unidas merece. A su vez, siguiendo la línea de la permeabilidad, delegado, lead mentor y mentor, en uno de los comités que participaban de este modelo, surgió la idea de llevar a cabo debates informales para, de alguna manera, fomentar el pensamiento y la investigación en temas que nos interesaban a todos, entre ellos los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, la educación en general, etc. Entonces ahí es donde entró el equipo de Youth Leads, puso manos a la obra, pudieron armar un equipo que llevó a cabo debates los días domingo al mediodía sobre distintas cuestiones. El primero, por ejemplo, fue sobre si los derechos eran verdaderamente humanos y universales. De esta manera también se fomentó el debate, se fomentó que los chicos investigaran, pudieran compartir sus ideas dentro de un ambiente un poco más informal, para después poder ir migrando de a poco a una estructura más formal que se vio plasmada en el debate final.
Entonces, uno de los grandes desafíos, como lo mencioné antes, fue la formalidad. Como veíamos que algunos chicos eran principiantes y les costaba expresar sus ideas de manera formal, lo que hicimos fue fomentar el lenguaje informal en las primeras sesiones para que luego de a poco ellos fueran creciendo e incorporando las estructuras propias de un modelo formal de Naciones Unidas. De esta manera logramos que todos los chicos pudieran alzar su voz, expresar lo que ellos pensaban, para luego incorporar lo más difícil, el vocabulario más técnico. De esta manera, como lo dije anteriormente, se puede demostrar que este objetivo fue ampliamente alcanzado porque el debate final fue muy fluido, muy formal y muy educado por parte tanto de lead mentors, de mentors, como de delegados. La verdad que tuvimos una experiencia maravillosa. Y después también, algo que nos interesa muchísimo resaltar, que esto lo recalcamos desde el inicio de MUN en Casa, es el hacer las correcciones de manera positiva. ¿Por qué? Una vez más, la docencia y la pedagogía demuestran que si al estudiante se lo trata bien, se le marcan los aspectos positivos con respecto a los negativos, funcionan mejor. Y además se genera un mejor ambiente para que los chicos se sientan lo suficientemente cómodos de compartir sus dudas y de que los mentores y los lead mentors pudieran ayudarlos. Entonces, de alguna manera nosotros lo que promovimos en un taller que dimos con Alejandro al principio fue de hacer buenos comentarios, precisos, siempre centrados en mejorar, para que ellos también crean y realmente puedan ver que están mejorando y de que no es todo cuesta arriba, de que siempre van a ir alcanzando el objetivo paso a paso. Ahí, por ejemplo, en la filmina pueden ver algunos de los comentarios que hacían los lead mentors, a los mentors, a los delegados durante las distintas sesiones. Ustedes son la primera generación que tiene la posibilidad de hacer esto, lo están haciendo muy bien, hasta incluso a veces hacíamos bromas para que los chicos se distiendan un poco. Entonces de esa manera se creó una atmósfera muy buena, muy informal, que promovió el avance y el desarrollo y la incorporación de herramientas por parte de los delegados. Evidentemente, el resultado final de todo esto fue justamente una experiencia positiva para todos los delegados, ¿sí? Tenemos testimonios como mi experiencia con MUN en Casa ha sido la mejor, única e inigualable, ¿sí? Compartí con personas profesionales y atentas de alta calidad humana y pues bueno, sobre todo queda el aprendizaje donde se puede aprender a cooperar y actuar en miras a un futuro mejor. Muchas de estas experiencias simplemente se repitieron, no les voy a leer todas, ustedes las pueden ver ahí, sí, pero lo que buscamos nosotros más allá de que se conviertan solamente en buenos delegados de Naciones Unidas o algo por el estilo, es justamente empezar a crear una convicción en los jóvenes, una convicción de que se pueden hacer cosas, de que se puede participar activamente en nuestra sociedad y de llevar este mensaje no solamente hacia uno mismo, hacia su entorno más próximo, ¿sí? Sino poder empezar a generar un efecto regadera. Es decir, esto que he recibido yo, poder extenderlo hacia el resto de personas que están interactuando normalmente conmigo o incluso más allá con el uso de las redes sociales o de las plataformas digitales como lo estamos haciendo en este preciso momento. El mensaje que nosotros dejamos a los estudiantes fue justamente eso. Si usted ha recibido una formación, si usted ha recibido herramientas para convertirse en un ciudadano global, que realice cosas locales, pero que tenga un efecto positivo en lo global, ¿sí? No puede quedarse con eso. No podemos retenerlo. El conocimiento no es exclusivo de aquellos que se dicen dotados o que se creen privilegiados. El conocimiento es algo que debe ser un derecho de todos y por lo tanto, esto que estamos recibiendo comunidad. Así que básicamente el llamado a ustedes es a que podamos hacer esto, que utilicen herramientas como MUN en Casa o sus plataformas, que puedan visitar además las diferentes iniciativas que nosotros como Youth Leads realizamos o que muchas otras organizaciones realizan y que aprendamos todas estas estrategias para poder utilizarla en beneficio de los demás y de todo nuestro contexto. Simplemente decirles gracias obviamente por prestar atención a este taller e invitarles a ustedes a que sean parte de MUN Impact Ecuador en el caso de las personas que están acá en
en Ecuador, o incluso estamos viendo posibilidades de extender diferentes proyectos a otras partes de la región, ¿sí? Y también ser parte de MUN en casa, ¿sí? La siguiente ronda de MUN en casa estará próxima a lanzarse. Nosotros estaremos sacando toda la información dentro de nuestras redes sociales. Próximamente estaremos incluso lanzando ya también las redes sociales de MUN Impact Ecuador, ¿sí? Pero mientras tanto, además, invitarles a que sigan las redes sociales de MUN Impact. En este preciso momento, y más allá de eso, quisiéramos romper un poco el orden de la agenda establecida para esta presentación y comentarles un poco la experiencia de cada uno con el idioma inglés. ¿Por qué? Porque evidentemente una de las barreras, como les decíamos al inicio de la presentación, es justo eso. Quizás el miedo a utilizar el idioma inglés, aprender un segundo idioma y limitarnos a lo nuestro. El día de hoy nosotros estamos compartiendo la experiencia. ¿Por qué? Porque hemos tenido la posibilidad de aprender un segundo idioma y traerlo al español. Pero esto no significa que nosotros no promovamos también el que ustedes puedan formar parte de una comunidad que habla 2, 3, 4 idiomas y que va abriendo caminos para nuestra comunidad latinoamericana. Es fundamental esto. Incluso promover una política y una forma de vida en la cual la migración, el cruzar fronteras, no ponga en riesgo nuestras vidas, sino que tengamos las herramientas necesarias para poder nosotros interactuar y desarrollarnos de la mejor manera en diferentes contextos interculturales e internacionales. Particularmente, y ahí es cuando yo le voy a pedir a Anto y también a Cami que cuenten su experiencia. Para mí el inglés era algo que me aterraba. Para mí el uso del idioma inglés era algo que no me gustaba. E incluso una primera oportunidad que tuve de viajar a una conferencia en el exterior, por ahí como por el año más o menos 2007, donde asistieron cerca de 4,000 personas. Yo creía que hablaba un buen idioma o que tenía un buen idioma inglés y definitivamente la experiencia no fue la más positiva. Aprendí muchísimo, sí, y sobre todo aprendí que tenía que seguirme formando, pero enfrentarme a un contexto donde el uso del idioma no era mi fuerte fue bastante duro y bastante difícil. Así que ahí viene el llamado a atención. Hoy día ustedes tienen todo el acceso a las herramientas, aplicaciones donde pueden aprender el idioma o cualquier otro idioma y pueden empezar a utilizar esto en beneficio de su comunidad, ¿sí? Si nosotros no pudiéramos en este momento hablar o manejarnos en otro idioma, posiblemente MUN Impact y MUN Impact Global Summit en español no podrían ser una realidad. Así que fue cuestión de años, evidentemente, de estar ahí esforzándose, de buscar los medios necesarios para utilizar o poder aprender un segundo idioma y traerlo en beneficio de la comunidad. Esto sin dejar de lado que soy latino, me encanta me encanta el ser latino, ser ecuatoriano y promover esto en mi comunidad. Sin embargo, ustedes son los líderes, los nuevos líderes llamados a poder utilizar todas estas herramientas, utilizar la educación que están teniendo, utilizar los aprendizajes y la inspiración de sesiones como Global Summit para que puedan ustedes promover lo mismo dentro de sus diferentes comunidades, instituciones, países, ciudades y demás. Así que esa es mi experiencia con el idioma. No sé si en este caso abrir el panel para que puedan conversar Anto y pueda también conversar Cami. Y después de eso, abrirnos a rondas de preguntas si es que nos da el tiempo. Bueno, no sé, Cami, si querés seguir vos. No. Sí. Yo creo que, a diferencia de Alejo, a mí desde chiquita me gustaba siempre el inglés muchísimo, pero claro, yo pude hablar inglés desde que era chiquitita y se me hizo súper fácil, pero siempre quedaba siempre me preguntaba como que, ok, ¿por qué sigue habiendo entonces gente que no lo logra? Y después, ya cuando ya era grande, me di cuenta que no es simplemente porque no quieres aprender, sino que a veces en realidad las clases que dan en la educación pública, por ejemplo, de inglés, no son para nada buenas, y muchas veces no es porque el profesor no quiere enseñarte inglés, sino porque la carga de trabajo que hay detrás, porque las herramientas de las que dispone no son suficientes para poder brindar esta educación de lingüística de calidad, porque es cierto, el inglés nos abre muchas puertas, pero también puede convertirse en una desventaja para todas aquellas personas que no pueden hablar inglés o no lo dominan. Entonces, lo que buscamos nosotros con esto fue justo eliminar estas desigualdades de algo tan pequeño como es saber o no saber hablar inglés. Bueno, mi experiencia es como un poco distinta. Yo también hablo inglés desde muy chica. Fui a un colegio, acá se le dice bilingüe, en Argentina. Estudio inglés desde que tengo 4 años, más o menos. Tengo que agradecer a mis papás que precisamente están conectados por ahí, así que bueno, gracias mamá, papá, por mandarme. También vengo de una familia de inmigrantes italianos, entonces estuve en contacto con distintos idiomas desde muy pequeña.
y siempre me gustaron mucho. Además, a mí siempre me gustó mucho estudiar. Y estudiar un idioma, yo creo que no solamente es estudiar un idioma, sino que también es estudiar una cultura. Después yo elegí al idioma inglés como mi carrera, como mi profesión. De hecho, yo coordino ahora el staff de intérpretes de esta cumbre, entonces es algo que el inglés es el centro de mi vida, y es algo que considero que es maravilloso, porque genera puentes, genera conexiones, y también abre la puerta a otros idiomas. Yo solamente los insto siempre a todos a hablar en inglés, porque una cosa es estudiar, sentarse y hacer ejercicios aburridos, y otra cosa es realmente tener el manejo del idioma. Espacios como esto demuestran eso, y yo creo que no solamente es la calidad, sino también las ganas. Hoy en día tienen la suerte de que está todo completamente digitalizado y que estás a un video de YouTube de aprender una palabra nueva en inglés, que eso antes quizás no pasaba. Y yo también, en mi calidad de profesora y de docente, considero que tenemos que implementar una revolución a nivel educativo con respecto a las formas de enseñar, y creo que yo desde mi pequeño y humilde lugar es lo que intento hacer siempre. Así que esa es mi experiencia, es lo que puedo compartirles con respecto al idioma. Muchísimas gracias, Anto, gracias, Cami. Y nada, solamente para cerrar nuestra parte de exposición, antes de abrirnos a las preguntas que nos dé el tiempo, solamente es decir que nosotros como latinoamericanos, y esto lo digo tras la experiencia de haber trabajado con diferentes grupos y diferentes personas en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, nosotros como latinoamericanos tenemos un potencial, y algo que incluso he conversado con colegas y ¿cómo se llama?, con profesores de los Estados Unidos, es que la realidad de América Latina como tal es una realidad difícil, y que nosotros los latinoamericanos trabajamos muchísimo, tenemos las herramientas, tenemos las ganas para poder cambiar esta realidad. El problema muchas veces está en nuestra propia mente cuando sentimos que somos menos por el simple hecho de ser latinos o de no hablar un idioma, ¿sí? Sin embargo, poder prepararnos para poder demostrarle al mundo que tenemos estas habilidades es nuestro llamado, ¿sí? Debe ser nuestro objetivo. Yo les pongo el ejemplo de muchos latinos que han demostrado, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa, además, que se pueden hacer cosas y que tenemos el potencial para hacerlo a través de cosas tan sencillas como aprender un segundo idioma, ¿sí? Y evidentemente demostrar que todo el conocimiento que yo tengo puedo aplicarlo en otros contextos, ¿sí? Evidentemente nosotros llevamos una situación de ventaja, no solamente una situación de desventaja por el no uso del idioma, sino al mismo tiempo de ventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos español y aprendemos un segundo idioma, ya estamos teniendo una ventaja competitiva con el resto del mundo, ¿sí? Muchos colegas, insisto, me han dicho, claro, nosotros nacemos en los Estados Unidos o hablamos inglés como primera lengua, y esto hace que evidentemente no tengamos la necesidad de aprender otro idioma, o no tengamos la necesidad de hacer cosas que nos hagan ampliar un poco nuestra visión de mundo. En cambio, nosotros, desde la cooperación sur-sur y desde la zona sur, estamos hablando de países que no tienen como primera lengua el idioma inglés, tenemos que aprender un segundo idioma, tenemos que aprender sobre nuevas culturas, tenemos que aprender sobre nuevos contextos, y esto hace que nuestra visión de mundo se empiece a abrir. La verdad es que hoy en día, con esta situación del COVID y la apertura, por ejemplo, de espacios tecnológicos, nos facilita empezar este proceso de aceleramiento hacia conocer el mundo, este proceso de aprender nuevas culturas y aprender nuevas herramientas que nos permitan ampliar nuestra visión de horizonte. Posiblemente nuestros padres, posiblemente nuestros abuelos no han tenido esta oportunidad, pero nosotros somos los llamados a hacerlo. Abrir caminos no solamente para nosotros, desde una perspectiva egocéntrica, si se quiere, sino abrir caminos para aquellos niños jóvenes que quizás no tienen las mismas posibilidades, y al mismo tiempo abrir caminos para quienes nos antecedieron, nuestros padres, nuestros abuelos, y ser ese puente intergeneracional de conexión que nos permita construir este mundo con el que soñamos. Así que dejamos ahí el mensaje y nuevamente invitarles a la segunda sesión de MUN en casa. Si es que nos da tiempo a las personas que están coordinando esta charla, nos gustaría abrirnos a preguntas, o si no, simplemente reiterar nuestro agradecimiento. Listo, muchísimas gracias. Increíble su presentación. Pido una ronda de aplausos a todos los participantes, para los expositores que tuvimos el día de hoy. Y vamos a tener tiempo para una sola ronda de preguntas. Si es que alguien desea hacer una pregunta en el chat, o puede leer su manito digital para que una de las voluntarias modere la ronda de preguntas.
Bien, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta de Rosario A, que es la siguiente. ¿Cómo puedo participar en las conferencias de Youth Leads? Cami o Anto, no sé si gustan. Sí, ¿cómo está Rosario? Muchas gracias por la pregunta y para todos los que estén interesados. Por el momento estamos planeando muchísimos proyectos que van a salir en pocas semanas. Lo más importante es que puedan ustedes seguirnos en nuestras redes sociales y también les vamos a poner un correo al que pueden enviar, un correo súper chiquito diciendo, hola, soy Rosario, estoy interesada en participar y nosotros nos contactaremos directamente con ustedes. Entonces, ya les ponemos aquí el correo al que pueden escribir y nosotros, como les digo, estaremos en contacto. Sí, evidentemente. Y lo otro, ustedes pueden también seguir las redes sociales de MUN Impact, donde evidentemente van a ver no solamente MUN en casa, sino otras iniciativas que se están lanzando en beneficio de todos. Nosotros como organización estamos en un proceso, de hecho, de crecimiento y ahí viene una invitación a ustedes. Como MUN Impact Ecuador y la sección en español de MUN en general, estamos siempre buscando jóvenes que deseen ser voluntarios. ¿Sí? De hecho, aquí yo voy a pedir un aplauso. Tenemos a Ivette, tenemos a Lisbeth que nos están acompañando como voluntarios hoy día, ¿verdad? Y asimismo queremos hacer crecer nuestra comunidad. Si es que ustedes tienen interés en algún punto de ser voluntarios, voluntarias dentro de estos procesos, podemos hacerlo. Porque mientras crezca esta familia, evidentemente vamos a tener un alcance mayor. Ahorita se me pone una idea en la cabeza. Nosotros queremos abrir espacio, por ejemplo, en países. Ya tenemos unos primeros contactos con Bolivia, con México, con Colombia. Si es que ustedes quieren ser parte, como dirían en el inglés, de este task force o de esta fuerza de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De proyectos, escríbanos, manténganse en contacto con nosotros porque de seguro podemos empezar a establecer estos lazos que nos ayuden a llevar esta misión y este objetivo a diferentes partes del mundo. Como Youth Leads, de hecho, eso es lo que buscamos desde aquí mismo del Ecuador. Por comentar una experiencia breve, nosotros llevamos ya desde hace algunos años proyectos, por ejemplo, a Galápagos. De hecho, ayer o anteayer que presentó Sebastián, él ha sido uno de los beneficiarios de estos proyectos. Y generalmente las Galápagos se conocen por el mundo, pero la gente de Galápagos no tiene el chance de conocer el mundo, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es eso, desde aquí, desde el Ecuador, y ahora con esta posibilidad que tenemos, pese a toda la crisis que estamos viviendo, abrirlo a más países de la región. Gracias por su pregunta. Listo, muchísimas gracias. En vista de que no hay más preguntas, vamos a cerrar este taller del día de hoy. Les vamos a pedir a todos que por favor nos permitan tomar una fotografía, si pueden prender sus cámaras para las redes sociales de Moon Impact Ecuador. Listo. A la cuenta de 3. Voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Listo, muchísimas gracias. A todos y todas, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda esta ha sido una jornada muy valiosa. Chicos, recuerden que más allá de cualquier circunstancia en la que vivamos, este es el momento de actuar. Recuérdenlo, somos Youth Leads, Moon Impact Ecuador, Moon en Casa, y esta es la Cumbre Mundial de Moon Impact, versión en español.